tener un sistema nacional de cuidados abriría muchísimos empleos, ¿no? El cuidado a personas adultas mayores, la asistencia personal para personas con discapacidad, porque es diferente ver a las personas adultas mayores que ya hicieron su vida, que ya cumplieron sus sueños, muchas de ellas, y lo que quieren es descansar en sus casas, etcétera, a tener personas con discapacidad que están desarrollando sus proyectos de vida y que requieren asistencia personal. Es tener más empleos, ¿no? Precisamente en estas escuelas de tiempo ampliado, tener más escuelas, precisamente las que nos hacen falta, porque también el sistema educativo está rebasado. También crear más empleos de enfermeras, porque hay hogares donde se requieren enfermeras, y que muchas de las personas que estamos cuidando de manera gratuita en los hogares, al transferir estos cuidados a personas que son profesionales en el área y que eligieron cuidar por vocación y profesión, nosotras podamos salir y trabajar y poder desarrollar nuestro proyecto de vida. Y ambas personas, tanto quienes van a encargarse de los cuidados de manera profesional como quienes vamos a salir de las casas a desarrollar un empleo o nuestro proyecto de vida, vamos a pagar impuestos. Pero eso no lo está viendo el Estado. Tu voz, la mía y la de todes. Aquí empieza el podcast de Eva. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Eva. Yo soy Scarlett Lindero y hoy nos acompañan Margarita Garfias, que es activista y fundadora de la Red de Familias y Retos Extraordinarios y la colectiva Yo Cuido México, y su hijo Carlos Antonio Avilés Garfias. Muchas gracias por acompañarnos, estamos muy contentas de tener a Margarita acá, admiramos mucho su trabajo y es un honor que nos visiten y estén aquí para conversar con nosotras. Bienvenidas. Sí, pues muchísimas gracias por la invitación, Scarlett. También muchas gracias por tu seguimiento, porque creo que ya nuestro camino de encuentros ya es largo, sí. Ya se mide en años, sí. Sobre tu trabajo periodístico, ¿no? Precisamente para dar seguimiento en un inicio al tema de cannabis con fines médicos y después a los cuidados. Sí, siempre que te encuentro estás en una lucha distinta, Margarita, qué bárbara, de verdad. Y pues justo, como dice Margarita, pues Margarita ha dedicado pues ya varios años, ¿no? En la defensa del acceso a los medicamentos, del derecho al cuidado, y pues precisamente quiero que nos platiques, para quien no te conozca, ¿quién es Carlos y cómo ha sido su batalla todos estos años? ¿Quién eres, Carlos? ¿Quién eres? Dile, es una pregunta muy existencial. Pero bueno, Carlos, como lo ven aquí, es un joven ya de 21 años, que desgraciadamente tuvo un paro cardiorrespiratorio al nacimiento, como pues alrededor de 1 millón de personas en México, ¿no? Al nacimiento, y que se les identifica o se les etiqueta o se les diagnostica con parálisis cerebral. Entonces, muchas veces la secuela no solamente es la propia parálisis, sino también viene la epilepsia, que se le denomina fármaco-resistente o refractaria. Esto porque pues no cede precisamente a los medicamentos o a la combinación de ciertos medicamentos a dosis adecuadas, ¿no? Entonces, Carlos actualmente pues es este joven que ven aquí, que le encanta el chisme, que le encanta el deporte, principalmente nadar, asistir a su centro, donde pues si bien no estudia, sí adquiere habilidades para la vida diaria, y pues principalmente pues es pues sí mi hijo, ¿no? En el que pues tengo la responsabilidad de la crianza, ¿no? Pero también de la defensa de sus derechos y de que él se apropie de ellos y se defienda, ¿no? Tal como se haría en el caso de cualquier persona. Margarita ha emprendido una larga lucha de 7 años para conseguir el acceso a cannabis medicinal, justo para el tratamiento de Carlos, y apenas en marzo de 2025, o sea, hace poquitito, o sea, apenas digo porque tuvieron que pasar 7 años, sí. Les dieron una noticia que pues por fin el gobierno tiene, particularmente el IMSS, tiene el derecho y la obligación más bien de Exacto. darle el medicamento a Carlos. ¿Nos puedes contar? Sé que fue un camino muy largo y que quizás es difícil resumirlo, Margarita, pero en términos sencillos, ¿en qué consistió este camino de 7 años y en dónde estamos parados ahora?
Sí, pues justamente inició con el boom del cannabis medicinal, porque como te digo, la epilepsia de Carlos no se controlaba. Carlos diario tenía por menos 10 crisis al día epilépticas. Pues esto no era calidad de vida ni para él ni para nosotros como familia. Alrededor de 2 veces al año caíamos en el hospital por algo que se llama estado epiléptico, que es cuando una crisis epiléptica no se detiene, dura más de 5 minutos, por lo que hay que utilizar medicamento de emergencia, pero esto tiene que ser administrado en urgencias de un hospital, ¿no? Y esto, lo que hacen en el hospital es inducir un coma barbitúrico, y después de esto viene una neumonía, una bronquitis por la sedación, además del riesgo de tener un paro cardíaco, respiratorio o cerebral en el proceso, y pues ya teníamos que permanecer de 10 a 30 días hospitalizados como secuela de este estatus epiléptico. Entonces ya la situación era desesperante, habíamos probado de todo y pues salió una luz en el camino que nos decía cannabis medicinal. En un principio se hablaba de la siembra y el cultivo, también de suplementos alimenticios. Nuestro primer camino pues recurrir a suplementos alimenticios, sí le hacían bien por 1 mes, 2 meses, después volvía otra vez un retroceso, y pues decíamos no está funcionando. Después me animé a cultivar, a darle yo el aceite que yo preparaba, sin embargo, aunque la respuesta era mucho mejor ante un aceite artesanal, no había una garantía del contenido de lo que yo podía preparar, porque las plantas no tienen palabra de honor, ¿no? Entonces no había esta garantía de tener exactamente lo que necesitaba Carlos en las cantidades. Y en todo este proceso, mientras nosotros luchábamos en la casa con la epilepsia, también se luchaba de manera legal ante los tribunales, ¿no? Entonces Luisa Conesa, con todo su equipo de Conesa y Moreno Abogados, nos apoyó para llevar el caso de Carlos, porque si bien no era la única persona ni familia que recurría a cannabis medicinal, sí los médicos que teníamos nos habían acompañado. Y si bien no podían prescribir en una receta cannabis medicinal porque estaba prohibido, porque no había un reglamento, sí decían, o sea, hemos atestiguado la mejoría de Carlos, la estabilidad que tiene, ¿no? Mucho mayor a no tener el aceite, ¿no? Y que este aceite pues no ha tenido ninguna retroceso, daño, efecto secundario negativo en todo esto, y pues con toda esta evidencia nos fuimos a juzgados. El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se mandató precisamente que el IMSS recibiera que el IMSS debía de surtir este medicamento a Carlos, pero pues también, como tú lo dices, tuvieron que pasar muchísimos años porque el IMSS otra vez quería volver a dar un aceite de oliva con 2 cannabinoides sintéticos, donde ahí sí hay evidencia científica que los cannabinoides sintéticos sí tienen efectos secundarios negativos en la mayoría de las personas que los consumen, y pues no quisimos arriesgarnos a esto, y la exigencia fue otra vez a tribunales colegiados, que son más allá del juzgado. Se volvió a retomar el proyecto, otra vez en juzgados, y así nos fuimos hasta que la autoridad hizo su chamba. Y creo que eso hay que decirlo. Muchas veces los cumplimientos de sentencias son los que acaban con la paciencia de quienes recurrimos a la justicia o al amparo de la justicia, ¿no? Y creo que el chiste aquí es no cansarnos, porque creo que el derecho se debe de exigir hasta su cumplimiento real y verdadero. Y justo, Carlos lo logró, pero pues hay una realidad no tan buena para muchas familias que están a la espera de su medicamento. Tú, pues bueno, como fundadora de esta red de familias y retos extraordinarios, pues ya lo dice el nombre, Retos Extraordinarios. ¿Cuál es el panorama actual de muchas familias que, como tú y como Carlos, pues tuvieron que hacer de todo, literal de todo, ¿no? Viajaste también en su momento a Colombia a conseguir el medicamento, porque pues a pesar de que en la ley está que pues el gobierno debe dar el cumplimiento para legislar y regular sobre la cannabis medicinal, todavía no lo ha hecho. ¿Cuál es el panorama actual? Bueno, sí hay un reglamento. Sí. Pero este reglamento, que se supone nos debería decir el qué, cómo, cuándo, quién y dónde deberían de importar,
producir, distribuir, acceder, comprar todos los derivados de la cannabis para usos medicinales, pues no lo hace, ¿no? Lo único que nos beneficia es un artículo donde dice que los pacientes que necesiten cannabis para su tratamiento, pues pueden viajar con ellos siempre y cuando tengan la factura y además la receta médica que ampare los mismos, ¿no? Entonces, por eso nos amparamos de este artículo y muchas de nosotras, pues es lo que llegamos a hacer y muchas lo están haciendo, viajar a Colombia, comprar el medicamento y traerlo a México, porque incluso comprado en Colombia es mucho más barato que los suplementos que venden en México, ¿no? Entonces, esa es la realidad de muchas familias. Pero lo que queremos hacer e invitar a las familias precisamente, pues es a solicitar, ¿no? Mediante una carta, ¿no? A su servicio de salud cuando es público, que pues necesitan ese medicamento, porque ya hay no solamente esta sentencia de Carlos que abre la posibilidad a que el sector público provee el medicamento, sino otra sentencia en Morelos en donde se le está reembolsando al papá el pago de este medicamento, y me quedé hasta donde el despacho de abogados también estaba peleando que se reembolsaran los viáticos. Entonces, creo que esto también es importante decirlo, que ya la puertita está abierta, pero desgraciadamente por el cambio judicial que hubo el año pasado, ya los efectos de las sentencias no son generales. Entonces, esto ya no puede aplicar a toda la población de manera general y cambiar el cómo se desempeña o realiza esto el IMSS o el ISSSTE o IMSS Bienestar, pero sí lo que puede hacer es cada una de los pacientes y las pacientes que lo requieren hacer esta carta solicitud para, en su caso específico, pedir a su entidad de salud que le sea surtido su medicamento. Y precisamente como decíamos desde el principio, Margarita, a la par de que están llevando esta lucha legal por el acceso a los medicamentos, también que lo hacen por sus hijas e hijos, también están llevando una lucha personal, ¿no? A la par se intersecciona el derecho al cuidado, que es un tema que hemos escuchado mucho recientemente, está pendiente la creación del Sistema Nacional de Cuidados, pero bueno, puntualmente quiero preguntarte, ¿no? Porque creo que hay mucha gente que todavía no lo tiene como muy socializado. ¿Qué es el derecho al cuidado, Margarita? ¿Y quién cuida a las cuidadoras como tú, que pues tienen bajo su responsabilidad a una persona que requiere 100% de ellas? Sí, pues el derecho al cuidado es nada más y nada menos que contar con todo, así como lo dice el artículo 9b de la Constitución de la Ciudad de México, es contar con los elementos materiales e inmateriales para poder atender las necesidades de otra persona, ¿no? Y las propias también, ¿no? Entonces, pues estos elementos son variados, ¿no? El derecho al cuidado, pues, o más bien los cuidados son muy amplios. Los cuidados los podemos ver como actividades, que son todas estas actividades que son precisamente para preservar la vida de todas las personas en todos los hogares, todos los días, ¿no? Pero también estas actividades implican relaciones, emociones, ¿no? Pero también bienestar, ¿no? Y desgraciadamente ante un estado ausente, estos cuidados se han dado de manera precaria, ¿no? Es decir, una mamá que no tiene un espacio para cuidar a un infante, primera infancia, pues ¿qué hace? Cuando es madre soltera, tener que dejar a este pequeño encerrado con llave en su casa para salir a hacer trabajo del hogar o aceptar lavar ropa, ¿verdad? En su casa, porque le permite estar al pendiente de su hijo, aunque tenga una licenciatura, ¿no? O vender garnachas, ¿no? Porque también creo que eso hay que preguntarnos, ¿por qué la mayoría de las mujeres estamos en estos trabajos precarios? Y es porque nos permiten cuidar, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un estado ausente con estos servicios, ¿no? O las escuelas de tiempo ampliado, ¿no? ¿Por qué hacen falta? Porque hay muchos hogares monoparentales o incluso donde están presentes los dos papás, pero los salarios no alcanzan, y entonces necesitamos ese tiempo de las escuelas para que los niños puedan tener una comida caliente y puedan tener espacios seguros en donde estar mientras la mamá sale de su empleo remunerado. Pero también necesitamos licencias para cuidar, ¿no?
porque los cuidados también son tiempo, son esfuerzo, son emociones que se construyen a largo plazo, ¿no? Entonces, apostar por el cuidado también es reconstruir el tejido social y aminorar con la violencia que se ha desatado en el país, ¿no? Y que también esta proviene de los hogares, cada vez más desmantelados y desmembrados precisamente por la falta de este tiempo para cuidar, pero cuidado de calidad. ¿Y quién cuida a las cuidadoras? Nadie, ¿no? Te digo, tenemos un Estado ausente prácticamente, ¿no? Yo siempre menciono que vamos 45 años tarde porque hay un convenio, el 156 de la OIT, que reconoce los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras a cuidar, ¿no? Sin detrimento a su empleo, ¿no? Dando garantías como licencias, servicios de cuidado, etcétera. Y este convenio lo pusieron la OIT en 1981 y nuestro país no lo firmó, porque no había las condiciones, ¿no? O más bien, porque tenían todo un sistema de cuidados gratuito y feminizado en los hogares para asumir este trabajo. Y precisamente ahorita estamos frente a una solicitud urgente, ¿no? De que se cree un sistema nacional de cuidados en la Ciudad de México puntualmente, que también se cree el sistema de cuidados local. En un mundo ideal, y también para que la gente entienda cómo se transformarían las vidas de muchas personas, ¿cómo sería que tuviéramos, digo en un mundo ideal porque todavía no sucede, cómo sería que tuviéramos un sistema nacional de cuidados efectivo? ¿Cómo cambiará la vida de muchas personas y de ti y de Carlos también? Pues que podríamos cuidar, como te digo, de manera digna, en donde estos cuidados sean de calidad y de construcción para las relaciones personales a corto y a largo plazo, pero que también no renunciáramos ni a nuestros empleos, ni a nuestros estudios, ni a nuestro proyecto de vida por cuidar a quienes de manera temporal o permanente lo requieren, ¿no? Y que además daría muchísimos empleos, porque a la par que todos los empleos actualmente se están automatizando, los cuidados o el sector cuidados no es automatizable. Necesita de la calidez humana, del talento humano para poderse dar, ¿no? De manera digna y de calidad. Entonces, el tener un sistema nacional de cuidados abriría muchísimos empleos, ¿no? El cuidado a personas adultas mayores, la asistencia personal para personas con discapacidad, porque es diferente ver a las personas adultas mayores que ya hicieron su vida, que ya cumplieron sus sueños, muchas de ellas, y lo que quieren es descansar en sus casas, etcétera, a tener personas con discapacidad que están desarrollando sus proyectos de vida y que requieren asistencia personal. Es tener más empleos, ¿no? Precisamente en estas escuelas de tiempo ampliado, tener más escuelas, precisamente las que nos hacen falta, porque también el sistema educativo está rebasado. También crear más empleos de enfermeras, porque hay hogares donde se requieren enfermeras, y que muchas de las personas que estamos cuidando de manera gratuita en los hogares, al transferir estos cuidados a personas que son profesionales en el área y que eligieron cuidar por vocación y profesión, nosotras podamos salir y trabajar y poder desarrollar nuestro proyecto de vida. Y ambas personas, tanto quienes van a encargarse de los cuidados de manera profesional como quienes vamos a salir de las casas a desarrollar un empleo o nuestro proyecto de vida, vamos a pagar impuestos. Pero eso no lo está viendo el Estado. Oye, Margarita, ¿y qué le dirías a la Margarita de hace 7 años que empezó esta lucha? Porque te has vuelto especialista en muchas cosas, en derecho penal, en cannabis, o sea, en muchas cosas has tenido que especializarte a falta también de las garantías del Estado. ¿Qué le dirías a la Margarita que empezó hace 7 años en esta lucha que no sabía en ese momento? Híjole, yo también me he dado cuenta que no me ha quedado otra más que aprender, porque muchas veces si tú no le entiendes, ¿cómo puedes transmitirle a otra persona o a un legislador o a una legisladora, a un tomador o tomador de decisiones lo que está enfrente y no pueden ver, ¿no? Entonces, yo le diría a la Margarita de aquellos tiempos que incluso pasaba 48 horas sin dormir, calma, todo va a llegar a su tiempo. Y creo que nunca te lo he preguntado, Margarita, pero tú, ¿cómo,
si tuviste como que renunciar en un momento a algún proyecto de vida justo por el cuidado, ¿no? O sea, ¿cómo cambió tu vida también? Sí, no, pues tuvimos, o sea, no solamente fue la renuncia mía, fue la renuncia familiar, ¿no? Porque nosotros como familia, nuestro proyecto de vida era emigrar a Canadá, ¿no? Como muchos lo hicieron en una época en donde Canadá necesitaba muchísimos, fuerza laboral, ¿no? Hace 20 años, por ahí así, 20 y tantos, y pues nos quedamos, ¿no? Porque entonces, dice mi esposo, entonces yo ya solamente voy a poder trabajar yo porque tú tienes que quedarte a atender a Carlos y esto y aquello, ¿no? Y también cambia el proyecto de mi hija, ¿no? Porque ya no era salir con 2 niños a todos los lugares, porque precisamente hay que hablar de otra cosa, que son las barreras de accesibilidad y que impiden que muchas personas con discapacidad vayan a donde quieran, estudien a donde quieran, tengan un empleo en donde quieran, sino que van a donde pueden, estudian donde pueden y laboran donde pueden. Entonces, eso no solamente impacta en las personas con discapacidad, sino también impacta en sus familias. Entonces, el cambio, te digo, no solamente fue la renuncia mía, sino fue la renuncia de toda la familia, la llegada de Carlos, ¿no? Pero también implica, yo siempre digo que siempre hay que disfrutar lo que tenemos mientras conseguimos lo que queremos, ¿no? Entonces, pues justamente nos tocó una maternidad y una paternidad diversa y a mi hija pues ser una hermana diversa y pues eso lo disfrutamos, ¿no? Ya llega el momento de más paz, de cambios, ¿no? Pero mientras hay que disfrutar el camino. Y pues como decía también al principio, siempre hay una lucha en puerta, Margarita. En este momento, que si tuvieras enfrente aquí a la presidenta de México y a la jefa de gobierno, Clara Burgada, también, ¿qué le dirías sobre la urgencia de pues establecer este sistema de cuidados que está pendiente desde hace muchos años? Híjole, pues creo que ellas dos tienen una deuda pendiente, no solamente por ser representantes del Estado en este momento, sino porque son mujeres. Y no podemos llegar todas si todas no estamos en esa agenda. ¿Qué les dirías sobre el cuidado? Pues que justamente la vida o el proceso de vida es para todos los seres humanos, ¿no? Y justamente ellas van a llegar a una edad donde van a necesitar estos cuidados intensos, extensos y especializados. Y ojalá tengan cómo transferir estos cuidados y recibir estos cuidados de calidad que muchas de las personas que son sus gobernadas y sus gobernados no están recibiendo. Y por último, Margarita, pues ¿qué le dirías a quienes nos están viendo? ¿Qué les dirías que no